Es un verdadero placer presentar aquí a unos compañeros, uno de los cuales ya reconocemos mucho, es compañero también de CGT, y es Adrián Almazán, que ha tenido ya la suerte de venir por aquí por lo menos 3 veces o 4, no sé cuántas. Y ya tiene cada vez más categoría académica, ¿no? Es el... Sí, pero es igual. O marxista o capitalista. Esta es una organización que ni es marxista ni es capitalista. Os habéis olvidado del concepto libertario, os habéis olvidado de la anarquía como concepto político. Porque eso tiene relación con lo que voy a decir. Habéis hablado del valor, el trabajo, la plusvalía. Sería interesantísimo que os fijarais en documentos de la CNT de 1936, que es una resolución congresual que viene a decir algo así, como los anarquistas, a través del sindicato, vamos a construir una organización social diferente y sin Estado. Entonces, ahora ya, pasando un poco al terreno de las tecnologías, de vuestro discurso al final se puede deducir que volvemos al foquismo, al ludismo, perdonad, no al foquismo, al ludismo. O sea, estamos en contra de las máquinas. Yo no voy a negar que la tecnología tiene un componente político. Lo que quiero es apoderarnos de esa tecnología. Es decir, lo mismo que yo lucho por el poder político, por transformar la sociedad y utilizar el instrumento al sindicato como la posibilidad de que el que ha estado llevando las riendas del Estado, ya sea marxista o ya sea capitalista, tenga que delegarlo en el conjunto de los trabajadores asociados a través de los diferentes sectores productivos, de servicios, culturales, sociales, pues en ese sentido lo que se pretende, lo mismo que yo soy un trabajador de banca toda mi puta vida, y como militante de esta casa, os parecerá una gilipollez, pero yo he aspirado a intentar socializar el crédito en mi empresa. He intentado no cogestionar mi banco, sino intentar ser yo, a través de mi organización, el que dirigiera a quién había que otorgar un crédito. Si eso pasa en la sanidad con los sanitarios que tienen clarísimo cuál es el sistema de salud, funciona. Si tenemos claro un sindicato de la construcción que tiene los suficientes obreros comprometidos en una tarea determinada, y así me puedo reproducir en el esquema tecnológico, metalúrgico, lo que tú quieras. Esa es la tarea del sindicato en su doble vertiente, no solo defender los intereses inmediatos del currito y de la currita, sino aspirar a transformar a través de ese vehículo la sociedad del futuro. Entonces yo decía que en la misma medida que yo aspiro a modificar y a controlar el poder político y social, tengo que aspirar a controlar ese desarrollo tecnológico. Por lo tanto, yo aspiro a tener la suficiente gente capacitada tecnológicamente para competir con todo ese mundo. Y ese mundo se puede competir de alguna manera. No habéis hablado de los hackers, no habéis hablado de lo que significó Wikileaks. Quiero decir que hay, dentro del mundo tecnológico y de la red, hay no solo una resistencia, hay una actividad y activismo político. Y evidentemente que construir esa tecnología tiene los costos ecológicos que estoy diciendo. Pero la gente tiene que seguir comiendo, tiene que seguir consumiendo. Entonces, está muy bien el tema de retroceder en vez de expansionar desde el punto de vista económico de la economía. Ahora tenemos un buen compañero que se llama Taibo y nos habla muy bien de lo que significa eso. Pero claro, eso hay que hacerlo realidad. Entonces tú no puedes... Está claro que eso significa renuncia. Me habéis dicho vosotros, vamos a compartir un ordenador entre la comunidad de vecinos, por ejemplo. En vez de tener cada uno en el smartphone, vamos a tener un ordenador en la comunidad de vecinos. Ese es un planteamiento. Eso parece absolutamente inviable e imposible desde mi punto de vista. Entonces, yo lo que quiero es intentar que la gente que controla nos enseñe a lo que no controlamos para generar nodos y para generar núcleos que permitan contraponer ese poder omnímodo al poder absoluto. Y luego también creo que hay en vuestro discurso un poquito de corporativismo, desde el punto de vista de los enseñantes. Porque pensáis que esa sustitución se va a producir inexorablemente. Pero al mismo tiempo reconocéis que no se puede sustituir al humano por la máquina, ni por un vídeo, ni por una pantalla de televisión.
Entonces lo que tenéis que hacer es organizaros, joder, y decir que los humanos somos más listos que las máquinas, aunque no tengamos que dejar de utilizar las máquinas. Yo como padre, vamos, yo he visto también muchos vídeos de cómo se hace la educación en China. Yo alucino, claro, cómo se está produciendo, no sé si lo habéis estudiado, cómo estudian en China los chavales. No hay profesores tampoco, ¿eh? O hay uno para no sé cuántos miles, o para cada ciento. Entonces, o atajamos eso, ese proceso de sustitución va a dar, pero se va a dar siempre y cuando vosotros os dejéis en primer momento como docentes. Lo mismo que se producirá ese mismo proceso de sustitución en otros ámbitos, en el de la cultura, la poesía, la imagen, pero yo creo que la herramienta de la inteligencia artificial o la tecnología tiene un proceso que es absolutamente imparable. Vosotros le ponéis límite por los recursos humanos. Yo estoy convencido que eso mismo decían los artesanos cuando dijeron que las máquinas me van a quitar el curro. Yo estoy convencido que el humano va a seguir encontrando un desarrollo, no absoluto, es evidente, pero va a encontrar respuestas a ese déficit de crecimiento que no puede ser, que está limitado, pero va a encontrar algún tipo de alternativa para reducir ese impacto desde mi punto de vista. Lo que tenemos que hacer nosotros es estar ahí y ser agentes agitadores, pero no solo de resistencia, sino de propuestas, de alternativas. ¿Cómo queréis que hacer? ¿Respondemos a una o recogemos varias? No, recoge, bueno, quería salir. No me gusta lo de Rajoy. No me gusta el trabajo este. Pero bueno, como estamos todos muy tranquilos, apenas hay que moderar nada. O sea que lo único tomar palabras. Como esta ha sido larga, no mucho más de 2 o 3. No, vamos a ver, vamos a procurar hacer. No, para poder responderte bien. Vamos a procurar hacer intervenciones cortas, pero vamos a juntar unas cuantas. Por ejemplo, pida la palabra aquí este compañero, algún otro más, y tú. O sea, vosotros dos y los dos que estáis. Fantástico. Luis. Adelante. No, yo solo quería acotar un poco, yo no me voy a meter con vosotros. La cuestión de la teoría del valor, que os he estado explicando, lo básico del valor, de la reproducción, el aumentar el valor, todo está relacionado con la fuerza de trabajo. Las máquinas solo ayudan, pero los únicos que dan valor son los trabajadores. Y además en las industrias, donde se producen productos, en los servicios, en los bares, lo único que se hace es lo que se ha producido y las cervezas que se han producido produciendo plusvalía, luego con la parte que nos dan de salario consumimos eso, pero la plusvalía solo se produce en las industrias. Es la diferencia entre el coste de reproducción de la fuerza de trabajo que saben los empresarios desde el principio que se instauró el capitalismo, que si les costamos 4 y producimos 12, pues se llevan 8. Lo que pasa es que para conseguir esa plusvalía hay que vender el producto. Entonces, era solo acotar eso. Y luego, con lo que tú dices, yo estoy de acuerdo. Lo de la sustitución va a ser muy complicado que lo puedan hacer porque si no podemos comprar los productos, el capital se hunde. Y enlazo con lo que decías tú, que si la teoría marxista-leninista, de que si nosotros nos apropiamos de las fuerzas productivas, pues entonces podríamos, además, con muchísimo talento, podríamos decir, es que hay miles de productos que el valor de uso no vale para nada, que es que nosotros nos están engañando con cuentos desde que nacemos, como decía León Felipe. Si se producen las cosas que de verdad son necesarias para la especie humana, nos iríamos por otro lado. Entonces, yo lo de la sustitución lo veo difícil, porque si no existe la gente que compra los productos que se producen, ¿qué es lo que les pasa al capitalismo cuando llegan las crisis? Porque hay una cantidad de productos que no se venden, y entonces tienen que llamar al papá Estado para que les vuelva a sacar las castañas del fuego. Eso es lo que quería decir. Primero de todo, agradeceros a los dos la charla, si os fue enriquecedora. Y después estaba pensando, a raíz también de lo que había comentado el compañero, que hay una parte que me cuesta siempre como ver de la parte del desarrollo tecnológico, que como persona joven pues
uso teléfono, tengo ordenador, hago uso de dispositivos digitales en mi día a día, pero ¿cómo cambiaría mi uso si supiera el impacto que tiene sobre personas reales? Es decir, por ejemplo, la idea del neocolonialismo, o cómo, por ejemplo, si este progreso significa extraer más materiales y infinitos, ¿cómo podría cambiar también el panorama a nivel que la clase social también, pues de repente hubiera, igual que hubo una brecha digital por edad en su momento inicial de la tecnología, cómo esa brecha digital se puede agudizar en tanto que los precios se disparen porque ya hay tecnologías a las que no puedo optar simplemente porque habrá que elegir a qué personas llega ciertas tecnologías. Así que si podéis profundizar un poco sobre ese tema. Bueno, Sí, pero Enrique. no, vamos a hacer por bloques, ¿no? Vale. Hablemos y luego, para que no sea tan largo. Que como se ha despistado el moderador, creía que... No, la distancia. A ver, no creo que la cosa vaya necesariamente de credenciales, pero vamos, que yo soy libertario, afiliado a la CGT y estoy en la sección sindical de la CGT de la Carlos III. No, quiero decirte, o sea, que lo que yo planteo aquí, por ejemplo, es lo mismo que planteamos en un horizonte de tratar de autogestionar la universidad, por ejemplo, ¿no? Que es el objetivo que tenemos en nuestra sección sindical de la Carlos III, ¿no? Por ejemplo. Pero en todo caso, es interesante, ¿no? Lo que plantea, yo no estoy de acuerdo, pero podemos ver por qué, ¿no? Y no creo que sea una cuestión vana, sino que es relevante. A mí me ha interesado mucho también el anarquismo del año 36, pero había posiciones también muy diversas, ¿no? En relación, por ejemplo, a la pertinencia o no del desarrollo productivo, no era lo mismo, digamos, algunas de las consideraciones que se alcanzaban en los congresos que, por ejemplo, las reflexiones que había en la revista Blanca al respecto. No era lo mismo las posiciones naturistas, ¿no? Que las posiciones industrialistas. Y yo creo que desde un primer momento ha habido una conciencia, de algún modo, de que ese proyecto suponía una ruptura absolutamente radical. Y yo creo que el ludismo es una noción que se utiliza de manera despectiva, normalmente, y es no comprender que en realidad en el ludismo hubo un momento, ¿no? De reflexión y de resistencia frente a un nuevo avance capitalista. Es decir, una manera de entender que lo que se les iba es a expropiar en gran medida su capacidad de tener decisión, autonomía y soberanía sobre su trabajo. Y por desgracia, la mayoría de la gente no lo vio. De hecho, a mí me interesó esa época también, ¿no? Y hay muchísimos testimonios de la época en donde la gente que se dedicaba, por ejemplo, a los carros decía, qué bueno que vengan los coches, ¿no? Porque entonces ahora vamos a tener muchísimo trabajo. Porque antes solamente los carreteros tenían carros, ahora todo el mundo va a tener carros, ¿no? Sin ser capaces de comprender esa sustitución. Entonces, yo diría que hay consideraciones en dos órdenes. Una es si realmente es deseable y posible la apropiación de la tecnología, ¿no? Y otra es qué significa a día de hoy estratégicamente hacer como un proyecto político de crítica a la tecnología, que son dos cosas, ¿no? O sea, yo no veo, y eso es un poco lo que queríamos plantear, cómo en una sociedad como la que yo querría, en una sociedad anarquista, puede haber, por ejemplo, inteligencia artificial a nivel que la hay. Por el nivel de infraestructura que requiere, por el nivel de consumo, por el tipo de desigualdad, ¿no? Que lleva implícita, por ejemplo, en el entrenamiento, desigualdad norte-sur, por el extractivismo, ¿no? Etcétera, por un montón de cosas que serían incompatibles con el tipo de sociedad que yo querría, ¿no? Y que, aunque solemos pensar que es solamente una cuestión de uso, ¿no? Es decir, lo utilizaremos para otra cosa, está implícito, o sea, es imposible separar de esas propias tecnologías, ¿no? O sea, no, al menos muchas de ellas. Y decir, inventaremos algo, es una posibilidad, pero a mí me suena un poco como a esperanza, ¿no? Bueno, inventaremos algo, lo reorganizaremos de otro modo, ¿no? Yo creo que si nos basamos en lo que sabemos ahora mismo, no parece evidente, ¿no? Que algo vayamos a encontrarlo, por ejemplo, en el ámbito energético, ¿no? O en el ámbito de la biodiversidad. Ahora estoy de acuerdo contigo que un proyecto político hoy, ¿no? Que plantea, por ejemplo, una reducción de nuestro consumo de tecnologías, pues es muy difícil de percibirse como popular. Pero también lo es uno que plantea que tú tienes que hacerte cargo día a día, ¿no? De las cosas que te afectan. O sea, la idea de la autogestión hoy es muy poco atractiva también, porque la gente prefiere delegar, ¿no? O sea, la democracia hasta un cierto punto está dejando de ser atractiva también, ¿no? Entonces, claro, no sé cuál es la medida, ¿no? De nuestras propuestas, si lo que realmente consideramos que debiera ser o lo otro, ¿no? O sea, y yo creo que hay un problema cuando lo tecnológico lo consideramos irrenunciable, ¿no? Claro, también a muchos hombres del feminismo les parecería irrenunciable en un determinado momento, porque les supuso prescindir de privilegios, ¿no? Pues cuando hacemos una crítica a la tecnología, planteamos prescindir de privilegios, ¿no? Y prescindir de privilegios no le gusta nunca a las sociedades, es siempre un problema, ¿no?
Y sobre el movimiento hacker u otros, ¿no? Yo creo que, por supuesto, que hay un ámbito en donde pueden suponer una contestación, ¿no? una pugna por el poder, pero las cuestiones de fondo que tienen que ver con la infraestructura, ¿no? Con cómo se produce, cómo se distribuye, etcétera, ahí no se alcanza. No se alcanza, digamos, a nivel de los planteamientos básicos del movimiento hacker, ¿no? Entonces, hay cuestiones que son así, creo yo. Sí, yo, bueno, añadir que creo que el anarquismo es una posición privilegiada para criticar la tecnología, o al menos la teoría de la tecnología, porque si establecemos igualmente la analogía con el marxismo-leninismo, lo que el anarquismo critica al marxismo-leninismo es que no se puede apropiar de un Estado, porque el Estado no es neutral, porque el Estado supone una concentración de poder, unas dinámicas y unos requerimientos materiales que son incompatibles con la liberación. Tenemos que entender al complejo digital como entendemos el Estado. Es decir, bueno, digamos, por establecer una analogía, tampoco podemos apropiarnos del complejo digital porque como no podemos apropiarnos del Estado, porque supone una concentración de poder y tiene unas dinámicas y una estructura que es incompatible con la liberación, ¿no? Entonces, de la misma forma que entendemos que el Estado no es algo natural o que su existencia no es algo natural que deba que sea incuestionable y que no es objeto de debate y que precisamente por eso es objeto de debate político, de la misma forma tenemos que abrirnos a que el complejo tecnológico también lo es, ¿no? Y, es decir, sí, bueno, luego respecto a que el anarquismo no es marxista, bueno, pues hay debates. ¿Te has pedido la palabra? Eso te iba a decir que te esperas un poco. Bueno, solo agradecer al compañero de la matización, que es decir, no he metido nada en la teoría del valor, no he metido mucho, pero... Sí, a mí me ha gustado porque yo cuando estudié económicas era una época que solo se estudiaba el capitalismo. Pues te agradezco mucho el capital para poderlo leer y todavía me queda. Sí, pero no, sí, a mí me ha parecido muy interesante. Pues muchas gracias. Y lo que habéis hecho los dos. Y luego, Sofía, no he entendido muy bien la pregunta, yo creo. Entender las tecnologías desde, o sobre todo, por ejemplo, el desarrollo de la inteligencia artificial o de la digitalización desde su componente extractivista y neocolonialista. Sí, porque no es como que sí que se ha mencionado todo el proceso de extractivismo, pero cómo eso se traduce en las comunidades. Has mencionado, por ejemplo, desplazamiento de comunidades, pero si puedes profundizar un poco más en esa idea, porque creo que también como que arroja puntos de luz a por qué no queremos estas tecnologías o por qué quizá no son deseables, porque quizás solo son deseables para un grupo de personas privilegiadas que ahora mismo no tenemos consecuencias sobre nuestros territorios. O sea, como que desarrollo del modo de vida imperial. Vale, es decir, yo... O sea, el va muy vale, pues sí. entonces si queréis para no tener que repetir. Vale, perfecto. Vale, en plan, bueno, lo primero como gracias también a vosotros y al espacio porque creo que es muy igual como poder tener estos debates fuera, bueno, y estas charlas fuera de un espacio universitario, que es como yo lo he vivido hasta ahora y agradezco mucho como todo lo que está saliendo, la verdad. Y bueno, en ese sentido como que comparto como algunas sensaciones que creo que iban en más línea con el enfado, en el sentido de que cuando se habla de modo de vida imperial y cuando hablamos de privilegios, a mí hay algo que me chirría, o cuando hablamos de esos derechos que creo que podemos efectivamente o sea, discutir que haya cosas que se consideren derechos, ¿no? Digitales y demás, porque sí que creo que hay una cosa que a lo mejor que se difumina, ¿no? Y es que sí que hay, digamos, unos sujetos, como estamos viendo, que siguen teniendo los medios de producción, por mucho que, como decía Adrián totalmente, cada vez se ve como más difuminado el espacio del trabajo y de ocio. También cuando nosotros estamos, bueno, y se está incorporando en nuestras subjetividades, como decía, y en nuestros tiempos y en nuestra forma de socialización, como podemos ver con las redes sociales, estamos trabajando para las redes sociales y hay unos señores que son los que tienen, digamos, los medios de producción de esas redes sociales. De alguna forma olvidamos, creo, en esa difuminación de nuestro tiempo de trabajo y también de nuestros medios, cuáles son nuestros propios, por decirlo así, cuáles de alguna manera siguen siendo, bueno, pues en términos de lo que está hablando Manuel, de los capitalistas, si se quiere, como que también podemos pecar en creer que no existe cierta obligación por nuestra parte de, como decía Zizek, que no es una libertad de elección lo que tenemos, sino una obligación de elección. O sea, como que
a mí sí me da la sensación de que yo me veo de alguna forma arrastrada por esa maquinaria capitalista también digitalizada y también en la IA, ¿no? O sea, como convertida en IA, para poder seguir de alguna forma teniendo un puesto de trabajo en el que yo sea competitiva y no me echen a la calle. Entonces, como que de alguna manera me parece interesante, que también Richman lo trabaja mucho, ¿no? Esa idea de que cuando pedimos rendir cuentas a la sociedad desde ideas como el modo de vida imperial, que entiendo su raíz y la comparto, o sea, no es una cuestión de crítica, pero sí que creo que cuando hablamos de modo de vida imperial tenemos también que entender, o se me ocurre la idea de hablar también de modo de producción imperial, o sea, un modo de producción en el que también nos vemos de alguna forma atravesadas para poder tener un sustento de trabajo siendo obreras desposeídas, si se quiere poner en los términos que está hablando Manuel y demás. Entonces, hasta qué punto también como poner un debate en el cual se nos hable de seguir decreciendo o seguir de alguna manera como o sea, si bien tenemos que seguir siendo críticas sin duda alguna, y creo que eso es lo interesante de ver hasta qué punto estamos aceptando algo que parece natural, un progreso natural que nos va a liberar, como estáis hablando, ¿no? Bueno, eso como hasta qué punto sí que cae en una suerte de culpabilización de como si pudiésemos estar eligiendo digamos, estas tecnologías o estos procesos globales, como decís, que no se pueden dar en pequeña escala, sino que solo se pueden dar a gran escala y revolucionando digamos, toda la esfera del trabajo y toda la esfera de la socialización, como si lo pudiésemos estar eligiendo de alguna manera. Entonces, como que creo que algo que puede ir a nuestro favor y que puede también, como de alguna forma, vincularse más al enfado, en el cual muchas personas nos vemos interpeladas por tener que, sí o sí, tener que acogernos a estas masas a estos golpes de revolución tecnológica, es de nuevo diferenciar quién nos está imponiendo y quiénes siguen siendo los que tienen esos medios de producción y quiénes simplemente tenemos que seguir siendo obreras asalariadas que nos tenemos que acoger a ello, y cómo crear alternativas también, de alguna forma, cómo crear esas alternativas y cómo separar, como decía también Adrián, que muchas veces pues, efectivamente no se diferenciaba ese trabajo asalariado del trabajo, pues también ese ocio o esa socialización del trabajo digital o de esa digitalización, o sea, seguir diferenciando esferas, pero también entendiendo que a muchas personas parece que no nos queda alternativa, y no en plan desde un punto de vista conformista, sino que me parece interesante entender que el discurso no puede ir solo a decir que la gente, por alguna suerte de deseabilidad, está defendiendo las tecnologías porque con ello se le está facilitando la vida, sino porque más bien para poder llegar al fin de mes, tener un salario y poder comer, tiene que elegir trabajar con la IA porque en su empresa se ha impuesto de tal manera. Y a lo mejor es algo que obviamente habéis tratado, pero me parecía interesante pues ponerlo como sobre la mesa, ¿no? Cuando se habla de esa huella ecológica, pues no caer en esa idea de que simplemente el modo de vida imperial se elige por una suerte de comodidad. O sea, apuesto a que mucha gente no lo escogería si no se viese en otra, y que por supuesto su subjetividad cambia en base a que de alguna forma se ve forzado a ello, ¿no? Y nuestro papel es generar otros imaginarios deseables y entender que hay otras formas de vida y entender todo aquello que no solo ecológicamente, o sea, no es posible, sino que emocionalmente y psicológicamente se esconde el malestar que vivimos, mediadas por muchas revoluciones en teoría tecnológicas que, por lo menos en el ámbito de socialización y de redes sociales, daría mucho que hablar. Entonces también, pues eso, ¿no? Como no entenderlo solo como que hay una especie de masa que lo defiende, porque sí, sino que no le queda otra que cogerlo, y cómo hacer que eso no ocurra. Y si es posible que, perdón, ya me callo, si es posible que la haga sola, que es una cosa individual, o que no queda otra que tomar los medios de producción si se quiere, ¿no? O sea, y medios muy grandes, ¿no? Sí, una pregunta en el fondo, ¿no? Y luego ya... Pero es que yo vivía otro melón. Acaba de levantar la mano ahora, ¿no? De respuesta a esto y luego hablo. Bueno, sí. Pero al menos tres, ¿no? Solo habla Vamos a ir por dos preguntas. Sí, Vamos a ir uno a uno, ¿no? La acabas de levantar, ¿no? ¿Ah?
¿Acabas de pedirla? Sí, estoy pidiéndola, pero no No, me atrevo. espérate un momento. Sí. Claro, estaba ahí delante, pues. Dale, compañero, luego le damos el Estaba aplauso. desde el principio, no te he visto, perdona. Si quieres. Rápido, ¿no? Venga. Es imposible las condiciones materiales del planeta para que esta situación de tecnoindustrialismo se expanda hasta la infinidad y que los obreros se apropien de ella y vivan con ella y resuelvan todo y creen su paraíso con ella. Es imposible. Y dense cuenta lo que acaba de pasar en Valencia. El Mediterráneo es uno de los mares que más rápido se está calentando. Y eso que acaba de suceder, la gotita fría, miren en lo que se ha transformado. ¿Qué tipo de gota? Y luego, el otro problema es que eso que acaba de pasar va a volver a pasar dentro de poco tiempo, porque ahora la frecuencia de repetición de los eventos catastróficos se van imponiendo prácticamente. Recuérdense, la sequía que hemos estado viviendo, recuérdense, la ola de calor que hemos estado viviendo. ¿Qué creen? ¿Que todo esto es jauja? Pues no. Y aparte de eso, es que solo los países ricos son los que viven en este afán. Y luego, miren cómo está Haití, miren cómo está la situación de guerra por todos estos lados. Si es que hay que darse cuenta que esta situación cada vez se complejiza más y cada vez los límites se van casi prácticamente ya. El capitalismo, hasta que no choque con esos límites, no va a dejar de seguir empujando la máquina. Una cosa que no he pretendido en ningún caso discutir. Pero, no, yo me refería a las resoluciones del Congreso del 36 que dicen cómo se va a hacer, cómo sería la sociedad futura. A ver, que no me acuerdo ahora, se me ha perdido la... Luisito, ¿cómo se llama el librito de los acuerdos del Congreso de Zaragoza? Un poquito más extensa a Sofía, porque en mi ponencia me he centrado sobre todo en los impactos macro de los centros de datos. Pero hay una cuestión súper importante de los centros de datos que es clave, y es cómo afecta a los vecinos de los centros de datos, es decir, cómo afecta a la gente que está alrededor de los centros de datos. Cuando hablamos de centro de datos, tenemos que entenderlo como una nave, es decir, como decía antes, como una nave que tiene distintos tamaños, que puede ser desde un pequeño sótano hasta un campo de fútbol o un campus universitario, es decir, hay distintos tamaños. Pero bueno, digamos que los que causan mayor conflicto son los que tienen el tamaño de un campus interuniversitario. Digamos que plantean conflictos. Cuando he hablado de consumo energético, nadie quiere vivir al lado de un centro de datos. Vivir al lado de un centro de datos es similar a vivir... Sí, al lado de una macrogranja. Me gusta mucho. Sí, no, totalmente. Huele a mierda. En este caso, por ejemplo, se enfrentan a un conflicto muy fuerte, que es el conflicto del ruido. No se puede vivir al lado de un centro de datos, no se puede hacer vida al lado de un centro de datos por el ruido de los ventiladores. A nivel energético no hay, es decir, hay apagones constantes debido a la energía que consume el centro de datos, para el cual normalmente las instalaciones eléctricas no están preparadas, ¿no? Hay una anécdota muy interesante que, bueno, no sé si os gusta Bad Bunny, pero lo recoge en una canción de su último disco que se llama El Apagón. Que en Puerto Rico hubo un apagón debido a una catástrofe meteorológica. Eso es, Bad Bunny es un cantante de reggaetón, da igual. En Puerto Rico hubo un apagón por una catástrofe meteorológica, y entonces no tenían acceso a internet, ¿no? El único edificio de una zona de Puerto Rico, de uno de los municipios que tenía acceso a energía, perdón, a internet, a energía, era el centro de datos, que funcionaba, que tenía que seguir funcionando 24/7 y funcionaba a través de dispositivos. Digamos que son quienes más consumen de las infraestructuras de red, y a la vez quienes más salen beneficiados de los conflictos que pueden salir de ella. Luego, a nivel de agua, y relacionado con el extractivismo, hay un problema ahora con los centros de datos. La mayoría de centros de datos están construidos en el norte global. El problema es que, ante el conjunto de daños que están provocando sobre las poblaciones locales, la resistencia que están generando y las políticas públicas que está habiendo contra ello, además de por cuestiones de falta de acceso a los recursos e incluso de precio de energía,
y dado que están empezando a construir grandes cables submarinos, bueno, se está empezando como que ya se ha consolidado una red de cables submarinos que conectan en microsegundos distintas partes del mundo, ha habido una tendencia en los últimos 3, 5, bueno, 10 años, 5 o 10 años, en la construcción de centros de datos en el sur global, especialmente en zonas como Chile o Brasil. Bueno, por todo esto, ¿no? Porque y esto también es una parte del modelo imperial. Consiste cuando llega un punto, externalizar los costes de los procesos de producción a su global, como venía diciendo. Y un problema que está viviendo por ahora es en Chile, en Santiago de Chile, en las comunas de Cerrillo y Quilicura. Los centros de datos, como esto, consumen entre 600 y 1.000 millones de litros de agua al año. El conflicto que está suponiendo esto en Quilicura, en los acuíferos de Quilicura, está afectando no solo a la seguridad hídrica de la población, que no puede acceder a agua, que esto ya es lo que ha pasado en Virginia, por ejemplo, en Estados Unidos, sino que es que está acabando con la biodiversidad local, por un consumo de agua exagerado. Hay un ejemplo de esto, que además me parece especialmente irónico, que ocurrió en un centro de datos de Noruega, que recogía agua a 8 grados y la devolvía al mar a 20 grados, después de usarla en procesos de refrigeración, que es más o menos en lo que se gasta el 80% del agua bueno, dentro de un centro de datos, ¿no? Y claro, en el cauce del río, eso supuso matar a prácticamente toda la fauna local. ¿Qué hicieron frente a eso? Pues justamente 20 grados es exactamente la temperatura que necesita una granja de langostas. Entonces colocaron en un fiordo noruego una granja de langostas, aprovechando la temperatura que venía del centro de datos, ¿no? Digamos que en términos generales, en términos de ruido, en términos de energía, en términos de agua, no se puede vivir en un centro de datos, es una zona inhabitable. Y por eso en España se llevan a zonas económicamente deprimidas, donde estos daños se quieren suplir con la creación de puestos de trabajo, ¿no? Y sobre todo se llevan a zonas de España vaciada, donde hay problemas de desempleo, pero también una instalación eléctrica medio decente, ¿no? Pero no tiene trabajadores, ¿no? Claro, el problema es ese, que vienen con promesas de trabajadores y luego no se crea tanto trabajo como realmente prometen. No, esto pasa realmente con la mayoría de grandes infraestructuras. Entonces, forma parte de este modelo imperial esta deslocalización de la producción, para que solo tengamos que ver el producto acabado y se externalicen los costes de ese proceso, ¿no? Y en relación con lo que decía Gadea, creo que el modo de producción imperial forma parte del modo imperial y no al revés. Quiero decir, es el modo de producción el que se inserta dentro de un mismo modo de vida. Vamos, y así lo proponen Winston y Brandt. Vamos, yo que soy un fiel lector. Creo que, a ver, siempre volvemos a la misma pregunta de cuáles son las pautas para una revolución, ¿no? Es decir, o cuáles son las pautas para una transformación social. Yo continuaría con la idea de entender que el modo de producción tampoco es omniabarcante. Es decir, el modo de producción capitalista es lo que es la producción de mercancías a través de la valorización del valor, o con el objetivo de la valorización del valor. Esto, gracias a Dios y por su misma dinámica, no ocupan ni todos los aspectos de nuestra vida, ni estamos absolutamente subyugados a ellos. Entonces, sí creo que hay un espacio de resistencia que se puede seguir ampliando a través de la conformación de comunidades que satisfagan las necesidades que antes se satisfacían mediante la compra de mercancías que se producen a través de este modo de producción. Y creo que es a través de esa ampliación de espacios de autonomía desde donde se puede empezar a construir cosas, ¿no? Y bueno, pues eso. Es decir, como que realmente con respecto a las tecnologías digitales, pues es una de las preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? Es decir, cómo empezar a relacionarnos, a comunicarnos en tecnologías digitales, cómo empezar y ahí sí que yo creo, con el compañero, pero que creo que el volver a prácticas preindustriales, como llaman al timbre, no es una práctica en absoluto que pueda ser desdeñada ni que pueda ser rechazada a priori. No sé, tenemos que templarlo, pero bueno. A ver, pues estoy de acuerdo con el compañero cuando plantea un poco que estamos en trayectorias de colapso ecosocial, ¿no? Pero tampoco eso es mágico, o sea, eso no nos soluciona ningún problema político. Es decir, el hecho de que efectivamente el clima
se vaya desestabilizando, el hecho de que haya una rarefacción de acceso a los recursos, mayor conflictividad, etcétera, pues nos da un marco, ¿no? Pero en ese marco tenemos que hacer todas nuestras peleas políticas igual. Es decir, y esas peleas políticas tienen que ver con la apropiación, tienen que ver por qué no se sigan aumentando esos impactos, ¿no? Tiene que ver con si aumentamos o no nuestra autonomía, con millones de cosas, ¿no? Entonces, sí, tener ese marco, pero a partir de ahí seguir hablando, ¿no? No cerrar la conversación por eso, ¿no? Porque eventualmente la máquina del capitalismo se está gripando y se gripará definitivamente, pero eventualmente, ¿no? En términos biográficos, pues igual nos hemos muerto para cuando eso pase, ¿no? Y nuestras peleas son ahora, no son cuando nos hayamos muerto. Entonces, hay que tener eso en consideración, pero para luchar. En ese sentido, por ejemplo, yo cuando hablo de decrecimiento, hablamos de decrecimiento, hablamos de una propuesta de transformación social, no de algo que estemos esperando que vaya a suceder, sino algo que queremos impulsar. Una propuesta además que no equivale a reducción, simplemente, porque no es simplemente reducir, ¿no? Sino transformar de manera muy profunda, ¿no? Y eso me lleva un poco a la cuestión de la elección o no, ¿no? Y esa dialéctica también un poco entre el modo de vida y el modo de producción, ¿no? O sea, está claro que en tanto que uno se socializa en un marco, pues el grado de elección se reduce, ¿no? Y si uno no tiene capital y no tiene propiedades y tiene que trabajar y tiene unas obligaciones familiares, ¿no? Y además se ha criado en una cultura patriarcal, ¿no? Y vive en un país del norte o del sur global, pues todo eso son una serie de condicionantes que son relevantes, pero ningún condicionante es un determinante, por un lado, ¿no? Es decir, que dentro de los condicionantes, pues la diversidad es mucha, ¿no? Y luego, por otro lado, además, ¿no? Yo creo que tampoco deberíamos incurrir como en la delegación de decir, bueno, la culpa es de los capitalistas, ¿no? Porque, bueno, nosotros tenemos un montón de decisiones, ¿no? Vivimos de una determinada manera y sabemos lo que eso supone, ¿no? Entonces, hay un margen que me parece que no es el relevante en lo individual, pero sobre todo hay un margen de actuación en lo colectivo, eso es lo relevante, ¿no? O sea, efectivamente hay una parte de la acción política que tiene que ser resistir a eso que se nos impone, pero hay otra parte que es construir las alternativas distintas en colectivo, ¿no? Y ahí, digamos que tendríamos que ser cuidadosos de no caer en la pasividad, de decir, pues no hay alternativa porque esto es lo que hay, ¿no? O sea, la alternativa la tenemos que construir, esa es la cuestión, ¿no? O sea, yo creo que la historia del sindicalismo, ya que estamos aquí, ¿no? Pues es muy, muy interesante en ese aspecto, ¿no? Así, luchar contra el mundo capitalista, resistir al trabajo, pero también construir un mundo en donde nos hayamos organizado de otra forma, con cuestiones muy, muy concretas, ¿eh? Como puede ser una cooperativa, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que hay que manejar esas dos. ¿Me permites un segundo? No, No, que cuando... me he pedido la palabra. No, que cuando dice lo del decrecimiento, es que es como tiene que ser, pero además si lo decían nuestros antiguos, que lo principal, nuestro principal, siempre es qué producir, y cómo distribuirlo. Si quitamos un montón de productos que no valen para nada, que nos los tienen comido la cabeza, es que el decrecimiento es así. Pero los capitalistas van a seguir produciendo porque ellos necesitan rentabilidad y beneficio constantemente. Perdón. Yo no sé si puedo añadir una cosa matizando lo que quería decir. Vale, pues nada, habla. Será por... No es una intervención, es como matizar lo que No, haces. matiza. O sea, es simplemente que no... O sea, yo no decía que... o sea, como que no hay solución o que estamos condicionados o precondicionados, sino que... o sea, venía a decir que el discurso político quizá es interesante verlo, no tanto como la gente desea y está deseando y tenemos un modo de vida imperial, por tanto todos tenemos una deseabilidad que parece que va supeditada a un progreso que nos ven, sino que estamos totalmente mediados y obligados a utilizar ciertas tecnologías para poder subsistir y para poder luego tener un salario. Y eso no significa, o sea, y creo que es interesante para que nos veamos más bien como subyugados a ello, y eso no significa como condicionados, sino que a la hora de hacer la lucha... Pero a nadie le deba su trabajo en subir su post de Instagram, en ver Netflix cuando llega a su casa. O sea, una cosa es que cuando estés en el trabajo se te obligue por un criterio de productividad, ¿no? A lo mejor introducir eso, pero hay mucha variabilidad, ¿no? Sí, pero que a lo mejor es interesante a la hora de hacer un discurso, como... Yo quería referirme, estoy muy, no sé qué palabra decir, o sea, muy aterrorizado, prácticamente, ¿no? Leí hace poco a uno de los defensores, José Ignacio
La Torre, un defensor de la inteligencia artificial, que me ha recordado el proceso evolutivo de la humanidad, ¿no? Y entonces creo que habría que hacer un ejercicio de pensar que si no hay ningún cataclismo, ni una guerra mundial, y es mucho decirlo, por formar una hipótesis, ¿cómo sería la evolución? Es decir, siguiendo lo que hay ahora, o sea, tal cual, solo que increciendo, es decir, la inteligencia artificial máxima, etcétera, etcétera, etcétera. Extinción de la especie humana. Casi como me descuide, casi lo veo yo. O sea, te quiero decir que la generación de mis hijos, por supuesto, o sea, esto se viene encima. Es una reversión en el evolución. Pasamos de lo orgánico, hemos pasado. La vida se ha creado a partir de materia inorgánica en este planeta. Lo sabemos por ahí. Aquí se ha constituido así. Y estos señores nos van a proponer abandonar la base biológica por considerarla imperfecta, el cuerpo humano es imperfecto, y la inteligencia humana es algo extraordinario, y entonces hay que seguir. Pero además incluso lo vamos a superar, porque vamos a conseguir la propia inteligencia humana, y decía que nos teníamos que enorgullecer, no solo de la crítica que hacemos siempre de la sustitución, del miedo a la sustitución, sino de que hemos creado los humanos lo que nos supera a los propios humanos, la inteligencia artificial. O sea, por un lado, hablo la posibilidad de jugar, no digo en este momento, ¿no?, pero de estudiar cuál sería la evolución humana si no hubiera elementos externos, si hubiera todo tal cual. Segundo, por un lado, el ser decrecentista, como ser ecologista, es casi necesidad absoluta, ya no es una cosa optativa de antes. Independientemente de las resistencias que los elementos más retrógrados de las capas directivas tengan, pero los que ya tienen un poquito más de sentido común, si no de crecer, al menos intentarán llegar al crecimiento cero, ya anunciado el año 72 por individuos de la burguesía, que no eran precisamente rojos peligrosos, ¿no? Entonces, quiere decirse que esto hay que dar. Y finalmente, decir que el estado de alienación, en términos marxistas, entre paréntesis, no participo en absoluto de los análisis, ni siquiera críticos, tal como lo criticas casi desde dentro del propio marxismo. Creo que eso está superadísimo ya. Se acabó los determinismos económicos y analizar la plusvalía en vez de hablar del vulgar beneficio, que son palabras muy simples. Yo te pago 2 y me llevo 4, pero así, sin más problemas. Bueno, entonces, vamos a ver, porque tengo que la peculiaridad de que se me van las cosas automáticamente, pienso una cosa y ya se me ha olvidado el momento, ¿no? Lo cual tiene sus ventajas, ¿no? Pero igualmente tiene bastantes inconvenientes. Quiero decir que la situación actual es tan desastrosa, desastrosa desde el punto de vista de la respuesta, desastrosa como jamás hemos estado, quitando otras épocas, que probablemente por los efectos de la religión, la capacidad de respuesta, pero bueno, incluso con religión y todo, los esclavos estuvieron a punto de derrotar al Imperio Romano en un momento dado en la lucha famosa de los esclavos de Espartaco y compañía. Y otros pequeños islotes históricos de lucha por la libertad y de la lucha por la emancipación. Nosotros tenemos primero que darnos cuenta que partimos de una base absolutamente nefasta. El grado de sometimiento y de dominación de los unos y de sometimiento de los otros, porque claro, están íntimamente relacionados. La dominación ha aumentado por todos los órdenes, la mental sobre todo. Es decir, a pesar de que tenemos 3 o 4 tipos de policías y fuerzas armadas, además tenemos sobre todo una dominación mental que ha calado hasta dentro. En todas las, como muy bien habéis explicado, cuando se habla de qué hace la tecnología, cómo no solamente no es neutral, sino que forma parte importantísima de un proceso de dominación mental, porque han conseguido que con todos los datos, etcétera, etcétera, los que manejan la tecnología tengan más información que nunca, sean capaces además de influirlos de cualquier manera y por lo tanto su dominación es máxima.
la capacidad de crítica es mínima, absolutamente, mínima. Hemos sufrido históricamente, hemos tenido una época maravillosa, que es cuando aparece el capitalismo. Esos luditas tan criticados, pues esos luditas tan criticados, que los criticaba precisamente Marx, entre otros progresistas de la época, intelectuales, que consideraban que eran unos taraos, unos ignorantes, porque iban contra las máquinas. ¡Qué horror! En vez de aprovechar las máquinas, quedarnos con ellas. Y ya ves tú lo que ha pasado con las máquinas. Aquellos hombres y mujeres que cayeron víctimas, verdaderos mártires de la causa emancipadora, y que tuvieron que utilizar más soldados el gobierno inglés que los que tenía Wellington en España para pelear con Napoleón, y al final mataron, fusilaron, deportaron, etcétera, y acabaron con el ludismo. Lo más grave es que los progresistas de la época, que de ahí viene la palabra, que creen en el progreso, pero ¿qué coño de progreso? Si no cabe más que el progreso humano, punto y aparte. Entonces, ¿cuál es el progreso humano? ¿Tiene algo que ver con el progreso material? Muy poco. El progreso humano implica valores de igualdad y de solidaridad fundamentalmente. Pero así de claro, si esto no es el cemento que une una sociedad, no hay nada que hacer. Somos una parte fallida de la evolución, completamente fallida. Y entonces ahí viene lo que yo coincido con los compañeros colapsistas, porque la única esperanza, y no porque la naturaleza sea la justicia divina, no, la naturaleza la hace sin querer, se está reajustando ante los desajustes provocados por el ser humano. Estas catástrofes no las hace aposta, eólogo, no, esto es el resultado del calentamiento, como se ha señalado aquí, del agua, etcétera, etcétera. Y entonces este colapso es probable que sea la única posibilidad de que se entre en algún tipo de razón en algún sitio. Porque por otra parte, si el colapso fuera total, desaparecería la especie humana sin más. Bueno, tampoco pasaría gran cosa, ¿no? Más que a los que en ese momento vivan, pues que se van a joder, claro. Pero que desde el punto de vista así como muy global, pues tampoco es una gran cosa, ¿no? Entonces, en cambio, sí aprovecharlo, porque claro, no es rendirnos. Lo que dice Almazán es cierto, claro, como va a haber un colapso, pues vamos a esperar y se acabó. Hombre, vamos a hacer todo lo posible. Los que estamos aquí, precisamente, no nos hemos rendido y hemos hecho, hacemos lo que podemos. Y hay muchos núcleos de movimientos sociales y de cosas que pueden estar haciendo algo. De todas maneras, lo veo muy negativo, porque es que además se siguen partiendo de posiciones terribles, que es las posiciones de élite. Las posiciones de élite son la clave y no la plusvalía ni historias de esas, de la explotación. Y no las ha inventado el capitalismo. El capitalismo ha endurecido enormemente las posiciones de élite y ha mercantilizado, etcétera, etcétera, ha hecho muchas perrerías. Pero desde que hay historia escrita, hay una dominación de las élites. ¿Y qué son las élites? Son personas que se consideran superiores a los otros. Porque si no, nos proclaman como élites. Porque no se me ocurre proclamarme, porque no me considero superior. Aparte de que luego está, una vez que se proclame uno, viene el otro y le quita de en medio. Pero desde luego el concepto elitista para mí es fundamental. Y naturalmente el marxismo no lo combate, lo contrario, lo estimula. Cambia unas élites por otras. Cambia un aparato teórico por una nueva filosofía más doctrinaria todavía, más completa, más todista y más dogmática. Y en la práctica cambia las élites de monarquías, repúblicas, etcétera, por una nueva élite que es la dictadura del proletariado, de un partido único. No puede haber mayor bestialidad, mayor elitismo. Y esto se va suavizando. Gracias a que había una izquierda socialdemócrata, es decir, el marxismo suave, que ha colaborado perfectamente para que el sistema que padecemos se mantenga. Sin el socialismo suave era imposible. Habría rebeliones aquí y allá. Hubiera habido sin querer. El socialismo suave es el sostén, como todo el mundo sabe, porque esto ya es casi teoría política de primero, ¿no? Que es el sostén de las llamadas democracias. Que a todo esto significa no que el pueblo se gobierne a sí mismo, sino el gobierno del pueblo. ¿Cómo gobernamos al pueblo? ¿Quién gobierna al pueblo? O sea, esto... Una cita que es muy buena para eso que tú sintetizabas es una de Thoreau, que no es nueva precisamente, que dice que cada vez inventamos medios más perfeccionados para fines igualmente imperfectos. Muy
muy sintético lo que nos ocurre, ¿no? Como no hay, se han dicho muchas cosas, yo voy a intentar ser como muy sintético, ¿no? Pero yo diría que las proyecciones de una inteligencia artificial dominadora o que, bueno, todos estos nuevos libros sobre la singularidad, ¿no? Los nuevos libros sobre también un poco la superación del humano, la inmortalidad, el volcado del cerebro, tenemos que relacionarnos con ello como propaganda, o sea, simple y llanamente, ¿no? O sea, propaganda porque no hay visos de que eso sea posible técnicamente, ya no digo por limitaciones ecológicas, sino por el interior de la propia disciplina y porque hay una lógica financiarizada dentro de la IA. O sea, es decir, lo que ocurre es que hay que buscar confianza social, proyectar que eso realmente va a ocupar todos los espacios y que por tanto sea un nicho, ¿no?, de inversión muy rentable en donde un montón de dinero pueda caer para luego revalorizarse sin que haya empresas que generen beneficios, porque curiosamente si hay algo que caracteriza a las empresas tecnológicas es que encuentran muchas dificultades para generar beneficios reales, muchas veces, ¿no? Solamente beneficio especulativo, ¿no? Entonces hay que tratarlo como propaganda desde mi punto de vista, ¿no? Al respecto de las élites y no del elitismo, yo también creo que tenemos un gran problema de elitismo que se ha convertido en un valor central de nuestra sociedad, pero tenemos unas élites que son lamentables. Es decir, no tenemos ni siquiera unas élites como las del Club de Roma, ¿no? Que podrían pensar, bueno, pues vamos a ver cómo hacemos esto para nosotros seguir controlando este cotarro, ¿no? Tenemos élites nihilistas. O sea, yo creo que eso también es duro, pero hay que asumirlo. Nuestras élites son nihilistas. Es decir, no hay más que hay un interés en una huida hacia adelante, en continuar en esa posición, ¿no? Y en mantener adelante una maquinaria, pero sin una proyección ni siquiera de continuidad de su propia posición dominante, ¿no? Y además ya no solamente son nihilistas, sino que se han vuelto como absolutamente desquiciadas, ¿no? Porque, bueno, lo vemos todo cotidianamente, ¿no? Un personaje como Elon Musk, un personaje como Donald Trump, un personaje, ¿no?, como Alvise, que pretendería ser élite, ¿no? Pues no se puede describir, yo creo que nada más que como desquiciados, ¿no? Al respecto de la teoría del valor, podríamos discutir, yo tampoco creo que sea el marco de análisis más útil, ¿no?, que la teoría del valor, y me remito a los trabajos de un economista ecológico que se llama Al Hornborg, que yo creo que pues, puede ser interesante, pero ahora no vamos a entrar en eso, y que, por ejemplo, hay referentes libertarios bastante interesantes para esta discusión que estamos teniendo, no para una teoría del valor alternativa, ¿no?, sino en general, como puede ser Landauer, por ejemplo, ¿no?, u otros. O sea, hay mucha tradición ya de una posición antiprogresista, libertaria, ¿no?, que pensaba la emancipación de otro modo, ¿no? Esto es solamente como un matiz tonto, pero bueno, no me parece tan tonto. Yo personalmente, siendo una persona que estaría de acuerdo con que el diagnóstico actual es de colapso ecosocial, recomendaría, o yo me autorrecomiendo, nunca usar la noción de colapsismo, porque creo que esa es una noción que nos han impuesto desde fuera y que precisamente viene a intentar decir como que nosotros somos defensores del colapso, ¿no? O se interpreta de esa forma, o se puede leer así. Y además en torno a eso han hecho como una crítica que creo que no nos beneficia, ¿no? O sea, yo diría, pero no por renunciar a la noción de colapso, sino renunciar a la noción de colapsismo, que es la que nos han puesto encima, pero eso lo podemos hablar con más calma, ¿no? Y luego, al respecto de las preguntas que tú hacías, yo creo que la idea de una automatización del trabajo es muy problemática porque hay una dinámica de destrucción de los bienes fondo. O sea, es decir, en el tipo de modo de producción industrial que hemos constituido hay una dinámica que es productivo-destructiva. Por tanto, articular una sociedad a medio o largo plazo, ¿no?, emancipada en ese tipo de estrategia es fallar, ¿no? O sea, hay que pensar en qué producimos, cómo lo producimos y cómo lo distribuimos, pero transformando también los medios, no solamente políticamente. Y respecto de las reglas políticas, nosotros hemos hecho un ensayo de una reflexión institucional en un libro que hemos coescrito con Luis González Reyes que se llama Decrecimiento del qué al cómo. Ahí hemos hecho un análisis de diagnóstico, un análisis de sectores políticos y un análisis sobre, digamos, cómo podría ser una rearticulación institucional en torno a la noción de lo común, ¿no?, los comunalismos como un elemento central. Pero no tengo tiempo para contártelo. Muy bien. Vale. Bueno, por decir un par de cosillas más y cerrar. Bueno, yo quería cuestionar que las maquinarias se hayan hecho más eficientes, es decir, eficientes en el sentido en que en el que se hace más, bueno, en el sentido en que he dicho al comienzo, pero si incluimos los costes ecosociales dentro de la ecuación de la eficiencia, no diría que las máquinas son más eficientes en la satisfacción de las necesidades básicas. Es decir, creo que tenemos que también reformular el concepto de eficiencia. Pero sí coincido contigo y con el compañero y con lo que decía también Gadea, de que la transformación de estas inercias a las que estamos sometidos también pasa por, es decir, es decir, no por saber que lo que generas está causando daños en otra parte del mundo cambias eso,
sino sobre todo por la generación de modos de vida deseables, ¿no? Hacia qué queremos vivir. Y creo que precisamente el generar modos de vida deseable es lo que puede subvertir esa tendencia al egoísmo o a lo que podamos decir, ¿no? Es decir que hay otras formas de vida que no pasan, por este caso, por las tecnologías digitales, que son mejores que las que hay con los modelos digitales bajo otros modelos de vida buena. Bueno, si la teoría del valor está superada, pues la verdad es que no estoy informado como para decirte, yo es la primera que he encontrado, ¿no? Como se suele decir. Y luego, por acabar, con lo que decía la compañera, creo que a mí un que te hicieron a ti sobre el descalabro, que es una cosa que me parece súper interesante, y es que tenemos que entender la transformación tecnológica como entendemos la transformación de las leyes. Es decir, que no lo hacemos porque entendemos que las tecnologías avanzan de una forma unidireccional y que es un avance imparable. Pero de la misma forma que salimos a las calles y nos manifestamos porque queremos que hay leyes que no son naturales, que se nos han impuesto y que son leyes que no nos benefician, de la misma forma tendríamos que salir para manifestarnos contra ciertas tecnologías que no... Y es esa manifestación y también es a partir de esa manifestación colectiva de la que se transforman los complejos tecnológicos en los que nos encontramos. Bueno, pues nada.